Buenas noches, docente. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Reider Campos Salas. El día de hoy hablaremos respecto al tema, la ley, ¿no? La ley que reduce la responsabilidad penal, ¿no? A los menores de 16 a 17 años. Esto vulnera la Constitución. Bueno, la ley es la 32330 que dispone que los adolescentes serán juzgados como adultos, ¿no? Lo que generó un rechazo ante el Poder Judicial al considerarle incompatible con la Constitución y la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? Que se exigen protección especial en un sistema de justicia juvenil orientado en la rehabilitación, ¿no? Los jueces aplican control difuso para inaplicarla por vulnerar los derechos fundamentales, ¿no? Desde la teoría de Kelsen, por ejemplo, validaría por ser una norma formalmente creada, según el positivismo excluyente, ¿no? Mientras que para Hart y Ferrajoli la rechazarían por no respetar los principios morales y garantías constitucionales. Para Ross, desde el realismo jurídico, resaltaría el papel de los jueces al interpretar una ley según la realidad, ¿no? Según la realidad que el Estado peruano está pasando. Le pase a mi compañero. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Orán Alburqueque. Voy a exponer el positivismo excluyente de Kelsen. Según Kelsen, él propone que no existe otra norma más que la positiva, lo que quiere decir que la norma se deriva directamente de un acto del derecho y esta está basada estrechamente en la realización de un tipo de acto determinado y que este se derive de un tipo de comportamiento el cual va a ser regulado de acuerdo a una ley establecida. Para Kelsen el derecho es, ante todo, un orden social que provoca de cierta forma cierta conducta recíproca que los seres humanos de los seres humanos. Es decir, que se abstenga de realizar determinados actos que por alguna razón se consideran perjudiciales para la sociedad y que se realicen otros que se consideren útiles para la misma. El positivismo incluyente o metodológico de Hart para Hart, las normas jurídicas no solo se basan en la fuerza coercitiva del Estado, sino en la aceptación social de las mismas. En cuanto a la obligatoriedad de las normas jurídicas, Hart sostiene que ésta no se basa en una mera amenaza de castigo, sino en la existencia de un sistema jurídico que garantiza la aplicación de las normas y la protección de los derechos de los ciudadanos. Ahora le doy paso a mi compañero. Docente, buenas noches. Mi nombre es Andy Maymixta y yo les voy a hablar sobre el positivismo crítico de Ferrajoli. Para este autor nos indica que son derechos fundamentales a todos aquellos derechos subjetivos, ¿no? Que corresponden a todos los seres humanos. El derecho subjetivo, si es positiva o negativa, se describe como una norma jurídica en alcanzar, ¿no? Situaciones jurídicas que constituyen su ejercicio. O sea, esta definición en sí, en realidad, o esta teoría es una teoría formal de derechos fundamentales que permite a Ferrajoli fundamentar cuatro tesis, y las cuales se van a mencionar entre los derechos fundamentales. La primera tesis se refiere a la diferencia entre derechos fundamentales y derechos patrimoniales. En la segunda tesis es que los derechos fundamentales configuran la base de lo que Ferrajoli llamó en su momento democracia sustancial, en oposición, ¿no?, a la mera democracia política o formal. La tercera concierne a las relaciones entre la naturaleza supranacional, a los derechos fundamentales y el concepto de ciudadanía, ¿no? La cuarta tesis, para terminar, se refiere a las relaciones entre los derechos fundamentales y sus garantías primarias y o secundarias. El realismo jurídico de Rawls y su apartamiento del positivismo. El realismo jurídico de Rawls eh, es una doctrina que da a conocer
que las características del derecho debe de ser, o sea, eficaz, el cual es la base del sistema jurídico como una norma legal, ¿no? Además de los hechos y las leyes que no se hayan aprobado, tal como se mantiene en el ius positivismo. Esta doctrina del pensamiento jurídico nos da un concepto que la labor del señor juez no es aplicar las leyes siguiendo la manera literal, ¿no? Sino que dando eh, un concepto, esto tiene que, o sea, tiene que ser no interpretado en pocas palabras y aplicado en función a las situaciones concretas que se representan en la sociedad. Entonces, se debe considerar que la aplicación de las leyes debe de ser de manera flexible, ya que es muy importante que éste se adapte a las necesidades, ¿no? Ya que estamos en una sociedad de evolución y constante cambio. Siguiente compañera. Le doy pase a mi Mm, compañero Piero. Buenas tardes, buenas noches, docente. Buenas noches, compañeros. En conclusión, Ross afirma que el derecho no es solo un conjunto de normas, sino el resultado de decisiones judiciales concretas. Los jueces aplican el derecho combinando reglas, moral y práctica social. El realismo jurídico se adapta del positivismo, ya que este último separa la moral del derecho, mientras Ross integra ambos aspectos. Siguiente. Dimensión filosófica del caso. La Ley 32.330 plantea un conflicto entre legalidad, cumplimiento formal y legitimidad, justicia moral. Desde la filosofía del derecho, una ley debe evaluarse según valores éticos como dignidad, proporcionalidad y justicia. Se analiza si reducir la edad penal respeta o vulnera estos principios morales fundamentales. Siguiente. Análisis desde el positivismo y el garantismo. Kelsen, una ley es válida si cumple con el procedimiento formal sin importar su moralidad. Hart, la aceptación social es clave para la validez de las normas. Ferrajoli, el derecho solo es legítimo si protege los derechos fundamentales. El caso muestra la tensión entre la norma legal y la justicia moral. Siguiente. Interpretación realista y ética del derecho. Ross sostiene que el derecho adquiere sentido en su aplicación práctica. Si una norma no se aplica o es rechazada por jueces y sociedad, pierde legitimidad. El juez tiene un papel ético central, interpretando la ley según la realidad y la justicia. Siguiente. Síntesis moral y jurídica. El derecho debe ser moralmente razonable. Reducir la edad penal sin considerar la reinserción contradice la justicia y la dignidad humana. Se propone un equilibrio entre orden jurídico y los valores morales, uniendo el derecho y ética como pilares inseparables. Siguiente. Bueno, reflexión final sobre el positivismo y moral. Para los positivistas de derecho y moral son independientes. Sin embargo, aplicar la ley sin medir su impacto en la justicia puede afectar derechos de los adolescentes. Se advierte contra medidas apresuradas que vulneren los derechos sin un análisis ético ni social profundo. Siguiente. Síntesis comparativa de teorías. Kelsen. Ley válida por forma sin moral. Hart. Acepta principios morales en casos complejos. Ferrajoli. Centra el derecho en la protección de derechos fundamentales. Ross. Considera que el derecho una práctica social viva, influenciada por valores y contexto. Le paso el pase a mi compañera. Bueno, para finalizar con las recomendaciones, ¿no? Fomentar el uso de los principios morales en la interpretación de las normas ambiguas insuficientes, ¿no? Capacitar a los jueces para que tengan un uso de su criterio en ética y en moral, ¿no? Para resolver casos difíciles, incorporar un análisis en los efectos sociales y en las decisiones judiciales. Eso sería todo, docente. Muchas gracias.